Yo creo que con el paso del tiempo se descuidaron varias cosas. Yo recuerdo que en los años 30, casi como 40, había un anuncio en el XW, que era la estación más grande de México, anunciando unos cigarros. Y al anunciar el producto decían, porque 20 millones de mexicanos no pueden estar equivocados. A mí se me pegó esos 20 millones de mexicanos. ¿Cuántos somos hoy? 120 más o menos. ¿Qué? 100 millones más. El país creció paralelamente al número de habitantes, económicamente. No, hubo unos momentos de bonanza, sobre todo en los años 60, en lo que se le conoce dentro de la literatura de la historia económica como la época dorada, ¿no? del crecimiento mexicano, en el que había crecimiento entre el 5% y 6%. Posterior a ello viene una crisis importante, la de los años 80, en la cual el país muchos de los años no tenía ni siquiera crecimiento económico, y posterior a ello viene la parte de los 90 y actual, que se da un crecimiento del 2%. Dentro de la dinámica poblacional, en esos periodos la población crecía un poquito más del 2%. Actualmente ya bajó un poco porque se está transformando, está viendo modificaciones en la pirámide poblacional, en el cual ya hay crecimientos esperados del 1.6, 1.8, pero es hasta ahora, ¿no? Durante esos años, sobre todo durante los años 80, 90, el crecimiento poblacional iba por encima del crecimiento económico. Entonces, esta situación pone en riesgo o vulnera la misma economía de nuestro país. No estamos generando los recursos necesarios para la población que se está agregando a la población total mexicana. Entonces, esta situación, como usted muy bien lo comenta, ha sido de relevancia dentro de algunas investigaciones académicas. Por ejemplo, dependemos del petróleo, o mucho tiempo. En este momento está bajo. Así es. Pero ¿qué hacíamos con tanto dinero que daba el petróleo? Pues iba una bolsa. Y de ahí se sacaba el dinero para muchas cosas, menos para el avance tecnológico petrolero. Esa cantidad de dinero tan importante, pues se gastaba en otras cosas. Lo peor es que se malgastaba. ¿No le parece? Así es, sí. Mire, tuvimos sobre todo con el periodo de Fox y una parte con Calderón, excedentes petroleros muy importantes, que muchos de ellos no estaban etiquetados ni siquiera al principio del periodo. Todos los excedentes se destinaban de manera arbitraria, no había lineamientos específicos de a qué se tendría que destinar. A quienes les tocaron una bonanza importante fueron a los municipios. Recuerdo que esta bonanza del petróleo se destinó a los municipios, los excedentes, pero aún así no había un plan concreto en el cual se dijera, estos recursos petroleros necesitan ser tomados para cubrir las necesidades de nuestra población, sino únicamente se trasladaban a los gobiernos y los gobiernos veían cómo los utilizaban de la manera como ellos pensaban, sin este plan. Como bien comenta, esto ha puesto en riesgo la economía actual. ¿Por qué? Porque actualmente el precio del petróleo ha quedado a la mitad y por lo tanto los recursos petroleros que recibe la Federación también lo han hecho. Si eso le aumentamos el hecho de que ahora entrarán las empresas transnacionales extranjeras, pues también pone un poco más de riesgo. ¿Por qué? Porque necesariamente para que ellos vengan se tiene que compartir parte de la renta petrolera. Este hecho implicará también una caída importante de los recursos de la Federación. Nos ha pasado cada cosa, Miguel Alejandro, haciendo un recuento, ¿no? Hasta Díaz Ordaz de Jorge iba bien. Vino el 68, termina mal, empieza Echeverría. En el último año fue el desastre. Ahí empezó cuando los diputados se levantaron a aplaudir la devaluación del peso y se nos dio a todos con el dedo diciendo el gobierno que el peso no se devaluaba, que flotaba como flotaban todas las monedas del mundo.
Y eso no era cierto. López Portillo llegó con una esperanza y se dispararon los precios del petróleo a $45. Es cuando él sale a decir que teníamos que prepararnos para administrar la abundancia. Así es. Bueno, se caen los precios del petróleo. Renuncia a Díaz Serrano y viene otra debacle. Luego, con Fox, el petróleo llega a estar a $120 el barril. La gente se pregunta, ¿dónde está ese dinero? Sí, pues como le comentaba, no hubo ninguna, hasta después fue posterior a que se pusieron ante la ley de egresos de la Federación, lineamientos para qué iba a ser destinado, pero aún así a donde se destinaba era a municipios, que los municipios tampoco tenían una visión clara de a dónde tenían que ir dirigidos esos recursos. Entonces también fue una falta de planeación importante. Hay una anécdota después del desastre de López Portillo, con la caída de los precios del petróleo, pero te la voy a contar después de estos mensajes.